Acechado por la muerte. La muerte me miraba. Su familia estaba preocupada por él, pero no lo podían hacer entrar en razón. Solo lo hacían tener más miedo y que repitiera que la muerte lo acechaba a cada momento. Cuando se volvió a desmayar de nueva cuenta, los médicos lo daban por muerto. En unos minutos vuelve a despertarse llorando y gritando como un loco, con su cuerpo sudado y lánguido. La familia ya no sabía cómo controlar esta situación. Cada día era peor a otro. Esta vez estaba más seguro que nunca. Además de comentar que la muerte lo acechaba, esta vez aseguró que cuando estaba en el hospital, la miró claramente a un costado de su cama. Una dama de negro me miraba sigilosamente, le platicó a su esposa. Pensaron que se estaba volviendo loco e incluso los médicos advirtieron a la familia que lo internaran. Pero la familia no quería y continuaron así con él hasta que un día despertó más temprano de lo normal, diciéndole a su esposa que ya tenía la solución. Ella, casi llorando, le comentó: «Ya, mi amor, cálmate, no pasa nada». A lo que él le respondió: «Necesito que cuando la muerte venga por mí y me vayas a enterrar, me coloques el celular en mi mano con el número de la casa, porque a lo mejor cuando despierte, del solo hecho de estar metido en el ataúd me dé pánico y no recuerde el número. Así que solo marcaré el CEN y podrás venir a sacarme de la tumba. Por favor, mi amor, júrame que lo harás. No quiero que me entierren vivo». Su esposa, entre lágrimas, le prometió que así lo haría. Había una familia, el señor y la señora Cantú, en la ciudad de Morcillo, Sonora. Vivían con sus dos hijos, una mujer y un varón. Un día normal, como cualquier otro, el señor se levantó temprano, como de costumbre, y se miró en el espejo. Al mirarse se dio cuenta que tenía unos kilos de más y decidió empezar a caminar para bajar esos kilitos. Se puso su playera y un pantalón deportivo. Cuando se disponía para salir a correr, lo vio su esposa y le hizo una pregunta. «¿Qué es todo esto?». Él contestó que ya era hora de hacer ejercicio para bajar la panza. Su esposa, riéndose, le dijo: «Ay, tú sí que estás loco». Ella lo miró y le invadió una inquietud, una especie de nervios, y le comentó: «Mi amor, mejor haz ejercicio aquí en casa. La calle es muy peligrosa. Hay demasiado tráfico». «Está muerto». Él le contestó que no se preocupara, que no era un niño, y riéndose, emprendió su camino a la calle. Cuando el señor se iba corriendo por las orillas, de repente sintió un fuerte dolor en el corazón, e inmediatamente cayó desmayado al suelo. Un joven que se encontraba cerca vio todo, y rápidamente se acercó al señor, tratando de ayudarle, pero notó que no respiraba. Por suerte, miró que el señor portaba un celular, el cual recogió y rápidamente llamó a emergencias. Cuando emergencias llegó, de inmediato atendieron al señor, pero ellos, tras unos segundos, dijeron: «Lo sentimos, llegamos tarde, está muerto». En la casa, la señora se sentía muy preocupada. Cuando llegaron sus hijos y le preguntaron qué tenía, ella respondió que estaba muy nerviosa, que presentía algo muy extraño, a lo que su hijo le contestó: «Ay, no te preocupes, mamá», ella dijo. «Tu padre hace ya más de una hora que salió a correr al parque y no ha regresado». Y ellos le dijeron: «Ay, no te preocupes, no ha de tardar». Pero ya habían pasado 4 horas y no había noticias de él. En ese momento sonó el teléfono, contestó la señora, y una voz le informó que tenían a su esposo en la morgue, que por favor pasaran a reconocer el cuerpo. La familia del señor, casi llorando y desesperados, llegaron a la morgue, cuando de repente, mientras llenaban el formulario de la morgue, el cuerpo del señor se levantó caminando, con el cuerpo todo flojo y enredado en las sábanas coberteras de cadáveres, llegando con pasos lentos y gritando: «¿Dónde estoy?». Mas de pronto apareció en la sala de espera, donde su familia continuaba firmando el formulario. Todo se volvió una locura. Las miradas se concentraban en él, y tras otro grito, entre llanto,
cayó nuevamente desmayado. Gritos y llanto imperaban en la morgue. Una semana después en casa, la familia se sentía un poco desconcertada, pues el señor ya no era el mismo de antes. Se la pasaba hablando de la muerte, que ya estaba marcado, que lo estaban acechando. Solo estaba esperando la ocasión especial para llevárselo nuevamente. 5 días después, el señor se encontraba en su féretro recostado mientras la familia lo velaba. Sus hijos le decían a su madre: «Ya, mamá, cálmate. No podemos hacer nada. Está muerto. Ya tiene 3 días de velación. Dejémoslo descansar en paz». Y con todo el dolor de su corazón, la señora colocó el celular en sus manos y taparon el féretro para llevárselo a enterrar. Esta vez los hijos eran los más preocupados porque su madre no se separaba del teléfono de casa, mientras los hijos le repetían que ya olvidara eso. «Ya han pasado 2 días, madre, está muerto, tienes que superarlo». Cuando suena el teléfono, y efectivamente era el número del celular. Asombrados y asustados, corrieron a la funeraria donde se encontraba la tumba de su padre, además de acudir a las autoridades del local para obtener el permiso de abrir la tumba. Cuando el velador de la funeraria comentó a la familia que no podía abrirla, que era algo muy horroroso, que el olor era algo insoportable y que además tal vez si el cuerpo estaba en malas condiciones, la familia desesperada le gritó: «¡Ya, cállese y abra la tumba! ¡Mi marido está vivo!». Brevemente le explicaban lo del teléfono en la tumba. En eso el hijo le quitó de las manos al velador el pico y pala diciéndole: «¡Quítese, amigo! ¡Yo lo haré!». Y empezó a golpear la tapa para poder abrir la tumba. Ante lo que el velador, llorando, empezó a decir: «Por favor, perdónenme», una y otra vez. «Discúlpenme, yo no sabía», mostrándoles el celular en su mano. El velador de la funeraria le había quitado el celular al difunto, creyendo que había sido un error, o alguien lo había olvidado, mientras la familia lloraba aterrada, acongojada al saber que su padre, tal vez, había despertado y se encontraba enterrado. Fin. Un animal del demonio. Tenía apenas 6 o 7 años. El hecho sucedió a finales de los 80 y lo recuerdo como si lo hubiese vivido hoy mismo. Nunca antes había contado esta historia por temor a las burlas, pero hoy me atrevo a decirlo. Esto ocurrió en una fría mañana de noviembre. Yo deseaba ir a jugar a la calle, con mis juguetes, como lo hacía todos los fines de semana. Salir con mis amigos a jugar. Por algún motivo que no recuerdo, mi madre no me dejó salir, y mi única opción era subir a la azotea de la casa. Recogí mis juguetes y obedecí las indicaciones de mi madre. El mirador que tenía desde la azotea era amplio y descubierto, y aquí y allá podía verse la ropa tendida de los vecinos del edificio, agitándose al aire. Abrí la puerta para salir a la azotea, y al hacerlo, descubrí frente a mí, posado plácidamente sobre la barandilla, a un extraño pájaro que miraba a su alrededor como observando su próximo destino. Me fui acercando a él muy despacito, y mientras lo hacía, me di cuenta que aquel pájaro no era como los que conocía. Era un animal muy grande, del tamaño de un águila. Sus alas eran como las de un murciélago, y su cuerpo, vuelto de espaldas, carecía por completo de plumas. En un momento dado, el animal, que debió escuchar mis pasos, giró su cara hacia atrás, y lo que vi fue tan increíble que no pude más que detenerme y quedarme asombrado ante esto. Aquel pájaro tenía una cara semihumana y su cuerpo, similar al de una persona, se posaba sobre unas patas terminadas en garras. Con esto,
El animal saltó al vacío y entonces observó cómo desplegaba sus alas y se ponía a volar con un movimiento lento y armonioso hasta que desapareció de mi vista. Lo que vi fue de verdad que no fue una alucinación y que no formaba parte de una ilusión óptica que yo hubiera visto. Aquel pájaro tenía el cuerpo y la cara de un humano, y eso no hay nadie que me lo discuta. Yo lo vi y sé que fue realidad. No era alucinación ni sueño. Nunca había oído hablar de las gárgolas, y hasta que no las escuché mencionar por primera vez, jamás las asocié con este nombre. Pero en cierta ocasión, en que tuve la oportunidad de ver una de ellas, tallada en la piedra, en lo alto de una iglesia, el recuerdo de lo que había visto años antes, siendo apenas un niño, volvió a mi mente con más fuerza, encontrando en una y otra un gran parecido. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio, abordaron su auto, un chico. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y a su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio abordaron su auto, un compacto, y al hacer un alto para el que de la entrada los dejara pasar, vieron por un instante a una mujer de edad vestida con recato y llevando amplios lentes oscuros que le suprimían los ojos, de pie junto al vehículo, sonriendo. En cuanto salieron a la calle, el hijo, que era el conductor, dio un respingo al oír a su padre gritarle que acelerara, porque se había metido. El hijo miró instintivamente por el retrovisor y, en efecto, halló a la vieja sentada en el centro del asiento trasero, absolutamente inmóvil, pese a los tumbos que daba el auto. El padre estaba fuera de sí, pegaba de gritos, manoteaba, exclamaba oraciones e intentaba no mirar hacia atrás, pero al final se sobrepuso al miedo, giró el cuerpo y en vano intentó quitarle los anteojos a la pasajera. Su testimonio es que parecía que tocaba una escultura de hielo, a lo que solo podrían quitársele partes si se usaban martillo y cincel. Dado el fracaso, el señor ordenó al hijo que se detuviera junto a una patrulla que casualmente estaba orillada. Ambos salieron atropelladamente y también atropelladamente rogaron a los uniformados que revisaran el vehículo porque alguien se había subido. Los hombres ojearon con desgano el pequeño auto e encogieron los hombros y anunciaron que no había anomalías. Mientras padre e hijo se tranquilizaban, los patrulleros se fueron entre risas. Había una parroquia a 2 cuadras. El hijo corrió a ella, tomó agua bendita en un envase y volvió precipitadamente. El padre ya estaba sosegado y se calmó aún más cuando salpicaron de agua bendita no solo el asiento trasero, sino todo el interior del auto, cajuela y motor incluidos. Siguieron su camino en paz. Hasta la fecha no han vuelto a acercarse a este cementerio o a ninguno otro.